micro, pero bueno, es igual. Bueno, hoy es el último día, la última conferencia del ciclo Conversas al Raval que organizamos en el Departamento de Arqueología y Antropología de la IMF, y cerramos el ciclo a Estils de Vida en la última conferencia. Y bueno, vamos a cerrar el ciclo con una conferencia a cargo de la doctora Elena Castro, del Centro Ingenio, que es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad de Valencia. ¿Sí? La Politécnica de Valencia, perdón. Y bueno, ella es una experta en gestión del conocimiento, podemos decir, y tal y como me ha pedido que la presentara, lleva años machacando a los investigadores de humanidades, y bueno, creo que nos puede ofrecer una visión en parte desde dentro, pero también desde fuera, de lo que hacemos las personas que trabajamos en investigación en humanidades. Entonces, nada, te cedo la alcachofa. Muchas gracias, Débora. Igual acabaré sentada porque esto de verdad me veo como el yo soy aquel. Me parece horroroso. Bueno, llevo años machacando, es cierto. O sea, no puedo decir que no cuando mis colegas y compañeros del CSIC me piden que hable de transferencia de conocimiento en humanidades y sociales, porque todo lo que voy a explicar ahora es la consecuencia de 13 años de trabajo intensivo, y cuando digo trabajo intensivo significa hacer proyectos en los cuales los objetivos de mi investigación son mis colegas. Entonces les hago entrevistas, les hago cuestionarios infectos, larguísimos, de 200 páginas, y se los hacen todos. Claro, no puedo decir, ¿cómo voy a decir que no? Cuando me invitan y quieren saber los resultados de toda esta actividad. Y aquí estoy, esperando que os sea de alguna utilidad. Lo único que le voy a poner creo que puedo hacer es aportar conceptualización a lo que venís haciendo, porque no creo que os diga nada nuevo que no estéis haciendo ya. Bueno, la primera, aquí no hace falta que lo ponga, pero en otros sitios sí, y como la tenía la pongo. A ver, hay una parte del valor de las humanidades del cual yo no voy a hablar. ¿Por qué? Porque es que me parece intrínseco. O sea, saber quién somos, de dónde venimos, cómo pensamos. Me parece tan alucinante que alguien pueda pensar que esto no tiene valor por sí mismo, que para que no se lo olvide en otros círculos lo pongo ahí y le digo, ahí lo tenéis, por favor, y ahora voy a hablar de otras cosas, pero no de esto. Porque esto, que es la contribución de los estudios de humanidades y sociales a la cultura y a un mejor conocimiento de las personas, del hombre, de su historia, de su quehacer y de su manera de vivir, me parece de entrada importante. No sé si habéis leído el libro, está muy bien. ¿Qué os voy a explicar? Pues os voy a contar esos 13 años que llevo trabajando para comprender mejor los procesos de transferencia de conocimiento en humanidades y sociales, los proyectos que hemos realizado, y mi idea era ofreceros un marco de referencia o una especie de estructura que os ayude a colocar las piececitas, porque como os decía, estoy convencida de que todos estáis haciendo de una u otra manera transferencia de conocimiento. De hecho, en esas entrevistas que os he dicho que hemos hecho, es que he entrevistado a todos los grupos del CSIC, todos, no es ni a uno ni a dos, a todos, y en profundidad a 14 o 15. Entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando hablábamos? Que en realidad la gente está haciendo muchas cosas con la sociedad, muchísimas. El problema es que no le llama transferencia de conocimiento, y entonces llego yo y digo, pues eso que estabas haciendo se llama transferencia de conocimiento. O sea, que en el fondo no es más que... Y a lo mejor en algunos casos pues sí que os puedo dar alguna sugerencia de otras cosas que no estáis haciendo que podríais hacer con relativa facilidad. Os contaré lo que serían las conclusiones de estos proyectos y, en plan propositivo, algunas cosas, porque yo trabajo en un centro que nos dedicamos a los estudios de los procesos de innovación y de generación de conocimiento, pero nuestro objetivo último es proponer a los políticos actividades que puedan realizar. O sea, tenemos un objetivo de aplicación, que es esto que yo sé se puede utilizar para diseñar políticas más adecuadas. Lo primero, ya he dicho antes que toda la parte de lo que las humanidades representan como generadoras de un conocimiento que nos permite conocernos mejor, nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro arte, etcétera, lo dejo de lado. Pero hace unos años, allá por los años 90, a ver, ya desde la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt ya vio que la ciencia le ayudaba. Le había ayudado en la guerra, no quiero recordaros las bombas atómicas y todo eso. Y entonces Roosevelt pensó, es que igual la ciencia me puede ayudar en la paz como me ayudó en la guerra. Y encargó a Vannevar Bush que hiciera un estudio para decirle, bueno, qué podía hacer.
A Vannevar Bush, este asesor de la oficina del Congreso estadounidense, dejó fuera las humanidades y las sociales. Si queréis leer el documento entero está por ahí. Digo, vale, ya empezamos. Cuando empecé yo con todo esto, digo, ya empezamos bien porque se me deja fuera lo que a mí me interesa. Pero bueno, lo cierto es que hubo un intento, o lo que se le pedía era cómo la ciencia puede contribuir, la investigación puede contribuir a ayudar a los países que empezaban una nueva paz, ¿no? Entonces, a su desarrollo, a la agricultura, a la industria, etcétera. En los años, digamos que esto ha sido una constante, eso es lo que ha tenido en gran medida, es lo que ha hecho que los países dedicaran recursos a la investigación, recursos crecientes, todo ese efecto de la investigación sobre la sociedad ha hecho que se dedicara a esos recursos crecientes. Y entonces, en los años 90, que hubo un momento de crisis, acababa de haber una crisis, sobre todo energética muy grande y una crisis económica importante, pues la OCDE, que es esta organización internacional donde se dedican a ver el progreso de los países desarrollados, reunió a todo aquel que pudiera hacer la O con un canuto en temas de innovación, de gestión de la ciencia, de política científica, de política tecnológica, etcétera. Vamos a ver qué pasa. La tecnología está metiéndose en nuestras vidas. ¿Qué está pasando con esto? Dadme argumentos y dadme conocimiento, que necesitamos pensar en políticas adecuadas. Vale, entonces se ponen ahí, ya os digo, todos los sesudos científicos de mi campo y entonces, entre otras cosas, se dan cuenta de que los sectores que están creciendo más en aquel momento, hablo de los años 90, son aquellos que tienen una base de conocimiento más fuerte. Esos son los sectores que de verdad crecen. Y entonces dicen, ok, pues si los sectores que tienen más conocimiento son los que más crecen, apoyemos los sectores que utilizan y que más conocimiento. ¿Quién está produciendo conocimiento aquí? ¿Las empresas producen conocimiento? Sí, pero no solo las empresas, hay otra gente produciendo conocimiento. Vamos a tratar de que esta gente, además de hacer su investigación con sus fines, que los tiene, la investigación tiene sus propios fines, que también hay que decirles a todo el mundo, no se les olvide que tiene sus propios fines la investigación. Pero vamos a tratar de ver si puede contribuir, haciendo esfuerzos para que ese conocimiento que se está generando en los centros de investigación llegue cuanto antes al que lo pueda usar. Y entonces aparece esta figurita tan estupenda en la cual nos dicen, entonces, en definitiva, en el contexto que estamos, donde el conocimiento es la base de crecimiento económico, de bienestar económico y social, ¿qué papel tienen los centros de investigación? Pues mire, tienen un papel básico que es generar conocimientos, el papel que venían haciendo, que era transmitir esos conocimientos a tres tipos de personas, digámoslo así, o de colectivos. Primer colectivo, sus colegas, porque la ciencia avanza gracias a que compartimos lo que sacamos. Si no pusiéramos todos, cada uno nuestro ladrillito, probablemente la ciencia no avanzaría. Habría 50 personas en 50 sitios haciendo lo mismo y logrando los mismos avances. Como lo compartimos, pues eso llega a otros colegas que en lugar de empezar en donde nosotros hemos empezado, empiezan un poquito más adelante. Evidentemente formamos a otras gentes. Muy importante, formamos a otros investigadores. Ya no estoy hablando aquí de la formación reglada pregrado ni nada. Estoy hablando de la formación de nuevos doctores. La formación, o sea, aprender a investigar, en parte se aprende leyendo, pero en gran medida se aprende haciendo. Se aprende pegado a alguien que está investigando, que lo sabe hacer y que te enseña. Y también hablaban de la divulgación, porque también otra de las cosas que en aquellos momentos empezó a pasar, y que cada día más, es que la tecnología se nos está metiendo en nuestras vidas y la gente necesita respuestas. Y la gente se pregunta cómo va a afectar Internet a mi vida y cómo va a afectar si la radiación del móvil, ¿cómo se llama? Los móviles me van a hacer daño o no en mi cerebro, si los transgénicos son o no dañinos, si el genoma no sé qué. Entonces empieza a haber una serie de preguntas por ahí circulando que la gente necesita saber. Nuevamente, si me vuelvo a la primera transparencia, esto los de ciencias no lo habían hecho nunca, ni se preocupaban en general, salvo alguno, Cousteau. Decimos Cousteau y Asimov, y cuántos más nos quedan que hayan hecho divulgación científica, digamos tradicionalmente, poquitos. Pero se empiezan a dar cuenta de que si no divulgan, si no le explican a la gente lo que significan los nuevos conocimientos, la gente va a rechazar esos nuevos conocimientos y entonces empieza a haber un esfuerzo en divulgación. Eso a la gente, sobre todo de humanidades, no nos tiene que suponer nada novedoso. ¿Por qué? Porque
para los de humanidades forma parte del ADN divulgar, porque forma parte del ADN contribuir a la cultura. O sea, los de humanidades siempre han dedicado una parte de su tiempo a divulgar sus conocimientos socialmente, porque una de sus misiones es contribuir al aumento de la cultura, en cada uno en su ámbito. Pero los de ciencias no lo hacían así, y ahora también lo tienen que hacer. Pero es que también aparece otra tarea más. Ya no tengo que divulgar, tengo que transferir. Entonces se hablaba de transferencia de tecnología. En los años 80 estoy hablando, se hablaba de transferencia de tecnología. Luego ya se empezaron a dar cuenta de que la tecnología en sí misma no es solo tecnología, que hay otro tipo de cosas, otro tipo de conocimientos que no son tecnología y que son tan importantes. Bueno, entonces se empezó a... Esto del lenguaje en este área mía es divertidísimo, porque llevo 20 y tantos años trabajando en esto y nos cambia la nomenclatura os diría que cada 5 años así. No sabéis qué locura. Hemos empezado con transferencia de tecnología, luego transferencia de conocimiento, ahora intercambio y transferencia de conocimiento. A medida que vamos comprendiendo los procesos, vamos cambiando cómo los llamamos, ¿no? Pero lo cierto es que hay algo que fue lo inicial, en 1996 lo dijo la OCDE, que es contribuir a la innovación económica. Con esos conocimientos, si esos conocimientos sirven para que una empresa mejore sus procesos o sus productos, hemos de hacer lo posible desde las políticas. Todo esto pensad que se hace desde un sitio desde donde se dictan o se ayuda a conceptualizar las políticas científicas y tecnológicas. Pues entonces hemos de hacer lo posible para que ese conocimiento llegue a la mano del que le toca, del que lo puede usar. Pero más reciente, y ahí cito a Benoît Godin, de 2004, o sea, para que veáis cómo unos años estamos más preocupados de la tecnología y otros años estamos más preocupados, entramos ya con otro tipo de innovaciones, que ya estamos empezando a hablar de innovación social. Es decir, no solo queremos que los conocimientos científicos, los conocimientos de los centros públicos, lleguen a las empresas para que mejoren sus procesos, sino que hay otros actores de la vida que también necesitan nuevo conocimiento para hacer. Seguro que Débora y yo podríamos estar toda la tarde hablando de que toda la vida se ha necesitado un nuevo conocimiento. ¿Cuándo no se ha necesitado un nuevo conocimiento para el progreso de la humanidad? El problema es que ahora va a una velocidad de crucero que no hay manera es tan impresionante la producción de nuevo conocimiento, es tan impresionante la difusión, que no quiere decir que esté más al alcance, porque el conocimiento está al alcance del que es capaz de procesarlo. Luego quiere decir que solo aquel que comprende lo que está oyendo y lo inserta y lo relaciona con lo que ya tiene, el conocimiento que tiene en su cabeza, ese lo aprovecha. Pero si no, pues pasa por tu cabeza, lo has oído, te ha encantado, te ha parecido muy bonito, muy bueno y muy abundante, pero te has quedado tal cual porque no tienes nada que sujete. Y si no, probad a escuchar una magnífica conferencia de física corpuscular, por ejemplo, si no es vuestro campo, y veréis que bien lo entendéis todo, y veréis cómo al salir, que nadie os pregunte qué es lo que os han explicado, porque probablemente no recordéis nada. Y no recordaréis nada porque no hay dónde agarrar ese conocimiento. Vais a una conferencia de vuestra área, oís a un colega que dice algo, como que se empieza a colocar en su sitio. Va, este me acaba de aclarar una idea que me estaba perturbando. ¿Os ha pasado o no? ¿A que sí? Porque tienes una base de conocimiento sobre la cual, como ladrillitos de una casa, se van poniendo los nuevos ladrillitos, y por lo tanto tu cabeza, eso sí que pasa a ser conocimiento, si no solo es información. Y eso está muy bien, porque es una ampliación del asunto. Entre otras cosas, gracias a este pedacito, nosotros tenemos hueco. Digo nosotros porque yo, que soy de Ciencias Sociales, también estaba en aquella zona. Bueno, nosotros, por ejemplo, a los servicios, pero también vosotros, porque a todas estas hay una especie como de defecto, que lo voy a poner un poco, luego lo cuento eso. Como en realidad hemos tenido el problema es que todo esto todo esto se ha ido conociendo a lo largo del tiempo. Es una ciencia que progresa y por lo tanto cada día sabemos más cosas, comprendemos mejor los procesos, y al comprender mejor los procesos somos capaces de entender mejor cómo se está. Entonces, curiosamente, las políticas van en paralelo con lo que nosotros sabemos del campo este. Es un campo nuevo, además es multidisciplinar, porque ni siquiera no hay ninguna entidad, ninguna facultad donde haya un departamento de innovación, sino que estamos sociólogos, economistas, psicólogos, documentalistas. O sea, nuestro instituto es una fauna estupenda y variadísima, porque lo estamos mirando como un prisma por distintas facetas, ¿no? Y aquí me gustaría que veis que yo pongo transmisión y transferencia, porque esto sí que es algo que pensé específicamente para la gente de humanidades. Los de humanidades soléis tender a pensar que es lo mismo.
Pues no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que otra. Transmitir, cuando uno transmite, lo único que pretende es que el otro se entere. Punto. Yo os cuento algo para que os enteréis. No tengo mayor interés, en principio. Si yo lo que quiero es que lo uséis, no vale con que os lo cuente. Me tengo que mojar más. Me tengo que enterar esto que yo os cuento en qué contexto lo vais a poner y probablemente os tenga que acompañar en el proceso. Y eso, veis que es la cosa, que incluso el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua lo distingue. Transmitir es hacer llegar un mensaje y transferir, ceder a otra persona el derecho, dominio, atribución. Es muy diferente, porque tú ahí te tienes que esforzar más. No es solo escribir un panfleto o un libro y en el fondo, sin saberlo, lo habéis estado haciendo cuando habéis hecho libros de divulgación. Vosotros os habéis adaptado para que ese libro, habéis pensado, eso no va a mis colegas, va a niños o a adolescentes o a la público en general, y habéis hecho ese esfuerzo de adaptación. ¿Y dónde ha estado la parte de adaptar a las demandas del usuario? Porque seguramente con el editor de esa revista, de ese libro de Alianza o de cualquiera de estas editoriales comerciales, ellos os habrán dicho lo que quieren. El trabajo de qué conocimiento quiero que le llegue al usuario lo ha hecho el de la editorial. Os parece tan natural trabajar con las editoriales que no os dais cuenta de que son vuestros intermediarios. Y me decía uno, no, es que en humanidades hay intermediarios. Digo, ¿y te crees que en farmacia no? ¿Es que los investigadores de farmacia le dan los medicamentos directamente a los usuarios o utilizan a la farmacéutica como intermediaria? Es igualito, igualito, igualito. En una farmacéutica tú le das el conocimiento, la empresa hace un medicamento, ese medicamento le llega al usuario, que es el paciente. En un libro, aquí, tú acabas llegando al usuario, que en este caso es el lector, a través de una editorial. Siempre hay alguien en medio que es al que tú le transfieres. Transmites, digamos, estás transmitiendo al lector, pero transfieres al editor. ¿Me estoy explicando con claridad? Bueno. Entonces, primera parte, adaptar conocimientos, lo cual muchas veces implica interacción. Yo, imaginaos que sabéis un montón de cultura árabe y hay un problema ahora mismo, el que sea, en exteriores tienen un zafarrancho de combate con un conflicto de estos diplomáticos. Tú no le puedes coger y decir al señor embajador o a quien sea, mire, aquí tiene usted los 25.000 tomos de todo lo que he escrito yo en mi vida, ahí está todo lo que yo sé sobre los árabes. Dice, oiga, si no le importa, tengo 20 minutos para contestar al señor que tengo en la puerta, así que haga el favor usted de buscarme el que me hace falta ahora. Ayúdeme a concretar. Si yo ahora necesito... Y luego gestionar las transacciones, si las hay. Que las hay. Puede ser un convenio. Luego veremos un poco qué es lo que pasa aquí. Hay que establecer las condiciones de colaboración, cuál es el instrumento más adecuado, porque hay muchos, que es lo que pretendo que veáis ahora, que penséis en la multiplicidad. Pero acordaos de que cuando estáis publicando cualquier cosa en editoriales comerciales, estáis transfiriendo a la editorial, estáis divulgando al lector, ¿de acuerdo? Bueno, lo he venido diciendo, pero en definitiva, ¿por qué nos metimos en el lío este de ponernos a estudiar la transferencia de conocimiento en humanidades? Había una presión enorme, había que encauzar estas cosas, en particular, inicialmente, empiezo desde abajo, el interés del CSIC, fue el CSIC el que nos encargó a nosotros que estudiáramos este tema. Vamos a empezar a hacer planes de estos estratégicos, hay que poner algo de transferencia y no sabemos qué poner de transferencia en humanidades. Por favor, miradlo, estudiadlo y decidnos qué podemos hacer, qué estamos haciendo o qué podemos hacer. En principio, todo esto es un tema muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque cada ciencia funciona de una manera, cada ámbito de la ciencia funciona de una manera. Y luego cada usuario, porque cuando decimos la industria o la empresa como si fuera una, comprenderéis que Telefónica no es lo mismo que la carnicería de la esquina. Hay una diversidad enorme de sectores que tienen una diversidad muy grande de condiciones de funcionamiento, sitios donde los directivos hablan tu idioma, por ejemplo, farmacia, donde hay tantos doctores o más, o informática, por ejemplo, IBM tenía más premios Nobel que muchos países europeos. O sea que en principio, nuestros colegas de inteligencia artificial, si hablaban con los de IBM, hablaban de tú a tú, porque los otros eran tan doctores y ya os digo, premios Nobel incluso.
pero no eso. Luego se puede mirar desde muchos sitios. Nosotros lo estamos mirando, relativamente tenemos la suerte que lo estamos mirando multidisciplinarmente, con lo cual ya hacemos un poquito la integración, pero en principio lo estamos mirando desde la sociología de la ciencia, digámoslo así, ¿vale? En general hay una especie como de pensamiento único, que todo el mundo está pensando en una patente química. Cuando hay transferencia, todo el mundo piensa en una patente de un producto o en un instrumento. Eso es lo que todo el mundo tiene en su, digamos, en su disco duro cuando piensa en esto, plaf. Cuando no es cierto. Y de hecho esto está condicionando, porque como venimos de aquellas políticas que lo que pretendían eran fomentar la creación de tecnología y el uso de tecnología, porque aquello era, ¿os acordáis que eran las empresas que crecían, las empresas más tecnológicas? Venimos de alguna manera de un concepto en el cual lo importante es la tecnología. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que lo importante no es la tecnología, es el conocimiento, más cosas. Aparte de que la tecnología, si no va acompañada de conocimiento, tampoco es muy útil. Digamos, no puede hacer nada la empresa con ella. La tecnología sin conocimiento es una máquina enchufada que le das a un botón y funciona. Siempre que tengas una máquina que cuando se la enchufa y se le da al botón funciona, pero no todas las máquinas son así. Hay máquinas que requieren gente muy adiestrada para manejarlas. En principio había muy pocos trabajos referidos a las humanidades. Curiosamente, nosotros empezamos en 2004, diciembre, digo, cuando yo me incorporé al instituto, octubre de 2004. Poco después, en 2008-2009, nos dieron un proyecto europeo y Europa dio 2 proyectos a la vez europeos para valorización. Uno de ellos, el SIAMPI, que es en el que yo participé, tratábamos de enfocar varias áreas del conocimiento, una de ellas humanidades y sociales, y otro que era el IRA Value, que ese era específicamente para humanidades. Luego os diré por qué me interesa referirme al IRA Value. Ahora, al cabo del tiempo, digámoslo así, aquellos proyectos acabaron los 2, iban en paralelo, y las 2 comunidades que estábamos implicadas nos hemos metido en un COST, que es el COST ENRESH, ENR, SSH, o sea, que donde se está tratando 2 campos. Uno es la evaluación de las humanidades, la evaluación de los papers y todas estas cosas, la producción científica, y también la valorización. En principio el interés, porque lo que había era que, como os decía, en el Consejo mismo, a ver cómo evaluamos esto en otros mundos. Conocíamos muy bien todo lo de las patentes y todo esto lo teníamos dominado, pero no sabíamos qué hacer en otros campos donde no se dieran estos temas, ¿no? Y no había manera de evaluar el impacto. Aquí pongo dificultad para evaluar el impacto social de las actividades. Bueno, de entrada os digo que a eso no le hemos puesto el cascabel, o sea, no me preguntéis cómo evaluamos el impacto, no sabemos. Y no sabemos porque esto es muy complicado. ¿Y por qué es muy complicado? Porque un conocimiento que surge hoy, por ejemplo, el premio Nobel del año pasado de física se lo dieron a un especialista en física de estado sólido, que fue el primero que empezó a pensar que si igual que los electrones pueden ir por los cables así, a lo mejor los fotones también pueden hacer lo mismo. En el fondo fue el padre de la fibra óptica, pero la fibra óptica, que es la que nos está permitiendo hablar transfronterizamente, sabéis que van a hacer ahora una enorme fibra óptica con Estados Unidos. Esa fibra óptica, si no hubiera sido por los conocimientos básicos que aportó este señor hace 25 años, no estaría. Pero si le llegan a evaluar a él el sexenio, igual se lo suspenden. O el quinquenio, o lo que sería que fuera transferencia, porque el pobre señor no transfirió nada. Fueron otros detrás de él los que con esos conocimientos han sido capaces. O sea, no siempre el conocimiento que se genera en un sitio se usa en el mismo sitio, o el que lo generó se entera de que se ha usado. Por lo tanto, es complicadísimo intentar asignar. Y nosotros, fijaos cómo es así, que en la propuesta de nuestro proyecto, la idea era, fijaos que os sonará a coña marinera, pero es que no se nos ocurre. Alguna aproximación hay que darle a los problemas complicados. Entonces, ¿cuál fue nuestra aproximación? Si hay algún usuario que trabaja o colabora con este señor durante un cierto tiempo, será que lo que hace le interesa a alguien. Ya sé que suena de chiste, pero eso, en bonito, yo lo he dicho en plan chusco, en bonito eso es lo que llamamos las interacciones productivas. Entonces, dime si hay un investigador que está inmerso en algún tipo de interacción productiva y te diré, pues mira, ese señor está teniendo impacto social. ¿Cuánto? Pues tampoco lo sé, porque entre otras cosas el impacto es como todo en esta vida. Yo aseguro que a vosotros os parezco feísima, y yo también me lo parezco, pero a mi marido le parezco estupenda.
¿Qué le vamos a hacer? Y a mi niño ni os digo. Porque todo en esta vida es de según. Entonces, la importancia que tiene un conocimiento es en parte debida a la importancia del conocimiento en sí, a su originalidad, en parte a la falta que le hacía al otro. Por lo tanto, yo ahora estoy dándole vueltas a mi cabeza, ahora estoy yo tratando de trabajar mi siguiente proyecto, creo que vaya de los usos del conocimiento. Yo quiero ahora dejar de torturar a mis compañeros, porque si no me van a poner bombas al mi paso, y voy a empiezo a torturar a los agentes sociales con los que colaboran mis compañeros. ¿Para qué? Para enterarme de cuán importante ha sido para ellos el haber trabajado codo con los colegas, porque ese va a ser el real impacto. Y a lo mejor de vez en cuando nos encontramos con que hay algo que identificamos en un momento dado y tal, y que alcanza una importancia mundial. Pues mira qué bien. Pero ¿cuántos casos va a haber de esos? No lo sé. Pero os aseguro que nuestra línea es bastante frustrante porque no llegamos a nada que diga, aquí está, eureka. No, nosotros eureka casi nada. Bueno, fijaos la de proyectos que hemos hecho. El primero fue de 2005 a 2007, hacer un estudio de las capacidades en humanidades y sociales del CSIC. Pedimos dinero al ministerio y nos dio. Ahí entrevistamos uno por uno a 120 grupos de investigación. Aquí vinimos también, claro, os podéis imaginar. Nos aguantaron lo indecible. No sé, igual no se acuerdan, porque yo no vine a todas las entrevistas. Pero hablamos con los responsables, no creéis que torturamos a todos los investigadores. Entonces éramos mucho más modestos y solo torturábamos a los jefes de departamento, a quien nos decían que era la persona coordinadora del grupo, ni siquiera el responsable. 2009-2011 es cuando os digo el proyecto este que nos financiaron en la Unión Europea, que nosotros hicimos el tema de humanidades con unos británicos. Los demás nos repartimos las áreas del conocimiento y nosotros y unos británicos estudiamos las sociales y las humanidades. Eso hicimos unas entrevistas que ahí estuvo fantástico, porque ahí entrevistamos en profundidad a los investigadores. Pero ellos nos dijeron, ¿y tú con quién trabajas? Pues yo con tal. Y entonces entrevistábamos a las contrapartes. Y aquello fue de las cosas más interesantes que he hecho en mi vida. Pero de lo más interesante. Luego os lo cuento, ahora no lo quiero destripar. Si cuando lleguemos a los usos no he dicho nada, me lo recordáis. Pero esto fue, a mí me abrió los ojos a este tema. Y en 2009-2011 nos volvieron a encargar ya otro, precisamente intentando ponerle el cascabel al gato del impacto del CSIC. Bueno, y ya les dijimos, oye, que no, que está muy difícil eso de saber. Vamos a ver si lo identificamos a través del conocimiento de las interacciones que están teniendo los investigadores del CSIC. Y entonces, nuevamente, se preguntó a los investigadores del CSIC, ellos y también de los contratos. Ahí tuvimos un problema para nosotros, para nuestra área. Y es que solo de los investigadores del Consejo se entrevistó a todos, o sea, se encuestó a todos, pero de las contrapartes solo se encuestó a empresas. Porque se valoró, yo creo que no fue muy acertado, pero no me hicieron caso, que el problema es que los políticos, con quien cooperas en la mayor parte de los casos son administraciones, pues lo más probable es que aquella gente, estábamos preguntando una ventana de 10 años, probablemente no quedaba ni el tato de los políticos. Bueno, nada, imposible, que en 10 años, pues han pasado 2 legislaturas, por lo menos ha cambiado 2 veces el director general. Creo que fue un error porque si hubiéramos bajado el nivel y en lugar de preguntar al director general hubiéramos preguntado por la contraparte, es decir, el funcionario que había participado, pero bueno, el caso es que no se hizo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces ahí se preguntó la ESA y se preguntó a las empresas. También fue bastante interesante, también había empresas del sector de humanidades, ¿eh? No creáis que solo... Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que hicimos? Pues pensar una especie de esquema que nos permitiera ir profundizando en cada uno de los aspectos de estos fenómenos. ¿Cómo tratar de conocerlo? Y bueno, pues lo que hace la lectura de la bibliografía, cuando lees la bibliografía, pues identificas. Y este señor Barry Bosman, que ha venido alguna vez a Ingenio también, tiene un artículo donde habla, él hace un estudio, es una revisión bibliográfica de artículos sobre transferencia de conocimiento. Y entonces propone un modelo que él llama de contingencia, donde ve cuáles son las dimensiones del proceso y luego si se ha estudiado en cierta medida la eficacia de esos procesos y en qué términos. Pero a mí esto me iluminó muchísimo, digo, es que me viene fenomenal porque está todo. O sea, al final uno necesita una cierta estructura para poder abordar los problemas, desmenuzarlos, ¿no? Y entonces a mí me pareció fantástico porque, de acuerdo con la experiencia que tenía yo de 20 años haciendo transferencia activa, no me faltaba nada.
estaba todo. Yo tengo que saber cómo son los agentes implicados en los procesos de interacción. Y cuando hablo de los agentes, no me refiero solo al investigador, porque cuando una empresa colabora con alguien, la empresa es la empresa, porque el técnico de la empresa no tiene voz propia, pero nosotros sí. Con lo cual, no podemos solo ver al investigador, hay que ver al investigador y la empresa. La entidad en la que trabajamos. Podemos tener intereses diferentes. Muchas veces, yo he vivido casos así, de veces en los cuales ha habido intereses contrapuestos entre los investigadores y no se han hecho cosas que políticamente se tenían que haber hecho, estratégicamente diría más bien, porque el investigador no ha querido, porque sus intereses... Y otras veces en las que el investigador... Os cuento un caso que es muy notable. Un investigador no es del CSIC, era de la Universidad Politécnica. Una empresa le había dejado de pagar un contrato. El hombre había adelantado, porque aquí siempre tienes que estar adelantando el dinero para poder trabajar, porque hace mucha falta, corre mucha prisa y no sé qué. El tipo había comprado todo, había hecho todo, y la empresa le iba mal y no le pagó el pago último que le tenía que hacer. Y el tipo estaba como una hiena. Y fue a su OTRI, a la oficina de transferencia, demandarle a los guardias y lo que sea. Él quería que aquellos los hicieran con ellos todo lo posible. Pero claro, ¿qué valoró la universidad? Si a la empresa fulanita de tal, que es de aquí del terreno, que está atravesando una crisis terrible, todavía llega a la universidad y le cae a la yugular, esto nos da una fama horrorosa como universidad. Qué falta de corazón tiene esta universidad, que se dedica todavía a machacar vilmente a una empresa con problemas. Pero claro, el otro dice, sí, claro, pero el que ha perdido el dinero soy yo, porque era el dinero que tenía de mis proyectos para comprar los vasos de precipitados o lo que fuera, y ahora ya no tengo el dinero para hacer, ¿vale? Pues la solución salomónica fue que la universidad le dio el dinero al hombre este, no puso recurso ninguno de nada, y aquello tiró. Que por cierto, la pobre empresa, os cuento el cuento ya del final, pues al cabo del tiempo, cuando se floreció, pagó. Pero fijaos que en ese momento había dos intereses muy distintos. El investigador, que estaba en un apuro grande, entre otras cosas porque había confiado en la empresa, en su capacidad de pago, y la universidad, que valoró que no podía hacerlo. Y eso pasa muy a menudo, no somos exactamente lo mismo. Lo otro es el objeto, los conocimientos que generamos, que yo creo que es otra reflexión que a mí me parece francamente interesante, porque tendemos a infravalorar lo que producimos. Creemos que sabemos menos de lo que sabemos y creemos, sobre todo cuando pensamos en términos de utilidad. Con lo cual, en la reflexión esta es muy importante. Siguiente, los destinatarios. ¿Cómo es a quien yo me dirijo? No es lo mismo, como decía antes, trabajar con una empresa farmacéutica que tiene otro doctor, compañero mío de la carrera, y que hemos hecho el paso de Ecuador juntos y que nos entendemos de cine, porque tan doctor es él como yo y tanto publica él como yo, que el intentar ir a una pequeña o mediana empresa de yo qué sé, fabricante de tachuelas, donde el tipo que está allí es un maestro de taller, que no entiende nada. Y entonces no se va a entender uno con tanta facilidad. O una empresa del mundo de las creativas que no tienen un duro, a las cuales no les puedes pedir que te paguen un montón de dinero por tu trabajo porque no tienen de dónde pagártelo. Ya quisieran ellas cobrar como para pagarte un dineral, pero no lo tienen. Entonces es importante, porque las interacciones siempre son cosas de dos. Entonces tenemos que conocernos nosotros, conocerlos a ellos, el contexto en el que nos movemos, los medios que vamos a tener. No hay solo un medio, no solo se firman contratos, no solo se licencian patentes. Esos son dos instrumentos posibles, pero hay muchísimos más, muchas más maneras de encauzar, de darle forma al conocimiento. Y luego el entorno de la demanda del conocimiento, porque hay veces que las condiciones de contexto ayudan y otras veces ponen muchas dificultades. Por ejemplo, ponen dificultades si tú trabajas en tema de sensores tal, que son de utilidad para defensa. Puedes tener en tu chepa todo el día a la gente y os lo digo de verdad porque lo hacen, a los de inteligencia, a ver en qué están trabajando estos, dónde va lo que hacen, con quién están trabajando, a ver qué está pasando con todos estos dispositivos que hacen estas criaturas, ¿no? O de uso. Yo recuerdo, cuando estaba en el ministerio, a mí me tocaba recibir de vez en cuando a los de inteligencia y contarles lo que estábamos financiando. Porque claro, decían, es que puede ser que haya tecnologías que se puedan usar en términos bélicos y a ver
¿Esto dónde va? ¿Y quién se entera? Y yo decía, Dios mío, ¿y este que me dice dónde va esto? Digo, pues se publica en todas las revistas del mundo mundial. Yo espero que los terroristas no sepan leer, porque si saben leer inglés, la hemos hecho. Todo estaba publicadísimo. Pero hay otras veces que afectan para bien. Por ejemplo, la legislación del 85 sobre estudios de impacto arqueológico tuvo un efecto muy importante sobre la transferencia de conocimiento en el área de la arqueología, porque es que no se podía hacer, imaginaos, la coincidencia, tengo yo un artículo sobre eso con una colega de Galicia, la coincidencia del boom de la construcción en España y la ley esta que era del 85, en un momento en el que aquí se estaban levantando piedras todos los días, pues imaginaos, pues si era obligatorio hacer una declaración de impacto arqueológico de cada obra, y no parábamos de hacer obras, pues imaginaos la cantidad de estudios de impacto. Y salió la ley diciendo hay que hacer declaraciones de impacto. Y como siempre, todo el mundo decía, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se escribe un informe de impacto? ¿Qué elementos contiene? Y ni las propias administraciones sabían en qué consistía eso. ¿No sabéis el valor que ha tenido para sacar adelante eso? Los grupos de arqueología de las distintas regiones, que han contribuido muchísimo, porque entre otras cosas han metido conocimiento, saber hacer en eso. Han ayudado muchísimo a las administraciones y a las empresas que tenían que demandar, todas las que estaban poniendo parques eólicos por ahí, porque por ejemplo en Galicia, cada vez que te subes a un monte hay un castro celta. Casualmente en los montes es donde quieren poner los parques eólicos, lo cual te ponías a levantar, ras, ahí estaba el castro, todos los circulitos con las piedritas. Bueno, pues no se sabía, se había hecho un requisito legal sin explicar en ningún sitio en qué consistía aquello. A mí no me ha extrañado nada porque en los años 80, principios de los 80, que yo entonces trabajaba en temas medioambientales, pasó lo mismo con las declaraciones de impacto medioambiental, que tampoco se sabía en qué consistía un estudio de impacto medioambiental y también hubo que inventarse sobre la marcha qué elementos tenía que tener tal informe, ¿no? Vamos por partes, entonces. Bueno, la gente que son los investigadores o grupos son muy diversos. Es muy diferente la manera de hacer investigación en los distintos campos. No todo el mundo tiene experiencia previa en tratar con otros. Hay ámbitos donde es más frecuente. Yo, por ejemplo, en los años gloriosos, en los que no había plan nacional ni nada, yo soy de ingeniería química. Qué cosas, la vuelta que da la vida. Aquí me tenéis hablando de la transferencia de conocimiento en humanidades y soy ingeniera química. Tócate. Mira qué estupendo. Pues nosotros trabajábamos con empresas. Es que necesitábamos trabajar con empresas para probar lo que estábamos pensando. Entonces, como la ley universitaria no permitía ingresos extrapresupuestarios, nos pagaban la lista de la compra. ¿Qué necesitamos? 5 de sulfúrico, 4 de vasos de precipitado, no sé qué, no sé cuántos, probetas, pipetas, pum, pum. Hacíamos una lista, valorábamos, esto vale 110, pues al final les hacíamos los proyectos, pero no entraba dinero, entraban cosas, porque la universidad no podía ingresar contratos. Eso fue la ley de reforma del 82, la que abrió el capítulo donde decía, se abren ingresos extrapresupuestarios. Ese día cambió muchísimo todo lo que fue las relaciones de la universidad, pero hasta ese momento no, el CSIC sí lo tenía resuelto. Los patronatos Juan de la Cierva no tenía ningún problema, pero en la universidad no se podía. Entonces, bueno, pues una legislación. La capacidad de gestión de la gente, no todo el mundo tiene la misma. O sea, el trabajar con gente de fuera significa meterte en contextos y con obligaciones y cosas que hacer muy diferentes. Y hay gente que tiene capacidad para gestionar eso y hay gente que no. Y eso depende muchísimo de... Y luego la actitud. Yo cuando estaba en la OTT del CSIC, fui a visitar a un agente en el Instituto de Biomedicina. Y unos me iban explicando estas cosas de qué estás haciendo, para qué sirve, a quién le sirve, con quién te podemos ayudar, plin, plan. Y llega uno y me dijo, lo que yo estoy haciendo es muy interesante y tiene mucha utilidad, pero no pienso hacer ni esto para transferírselo a nadie. Y dije, ole, bien, pues nada, ¿qué le haces? ¿Le cortas el pescuezo o dices, este es un investigador básico, totalmente básico, lo aparto? Y yo a eso les llamábamos los refractarios. Y a esos no les hacíamos nada, porque era una pérdida de tiempo. Digo, ya caerá algún día. Yo le mandaba el mismo mail que a todos informando, pero no íbamos, ¿para qué le ibas a dar la paliza a ese señor si no quería? O sea, no lo hacía porque no quería. Aún diciendo, lo que yo hago es muy útil. Bueno, pues muy bien. Las entidades. Aquí estamos en el CSIC, pero puede haber otra universidad y cada universidad tiene unas cosas. Aquí
Nora Jacobson y otros colegas hicieron también un estudio bibliográfico profundísimo para llegar a que estos son los aspectos importantes. Si una universidad o entidad quiere favorecer las relaciones de sus investigadores / grupos con el entorno, tiene que tenerlo. Punto 1. Esto tiene que estar en la misión, la visión y en todas estas cosas estupendas que se hacen. O sea, los directivos tienen que hablar del tema. Eso aquí no cuesta nada, porque todos los directivos hablan del asunto estupendamente. Pero también se tiene que notar en sus acciones. No solo vale que lo digan, sino porque además todos nosotros somos gente bastante inteligente. Nos pasa como a los niños, que cuando hay incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, nos damos perfecta cuenta. Entonces, si a mí me dicen que sí, que es muy importante, pero luego todo lo que hacen va en contra, pues yo me doy cuenta y evidentemente, como tengo mucho que hacer, pues no hago cosas que no rentan o que no interesan, porque mi institución me está mandando 2 mensajes, uno con las manos y otro con la boca. Reconocimiento con los agentes en incentivos, promoción. En esto estamos dando un paso atrás estupendo. ¿Vale? Pero si esto sirve, si esto es importante, si lo pone en la misión de mi organismo, se tiene que notar, porque a mí esto me consume tiempo. Y si yo noto que los esfuerzos que yo dedico a esto, o si yo notara, voy a hablar en esto, si yo notara, o puede ser que yo, si noto esto, no haga. En mi caso, y en el caso de muchos del Consejo, seguimos haciéndolo porque creemos que debemos hacerlo. Y no hay nada más motivador que la propia convicción, por encima de las decisiones políticas de nuestros organismos y tal. Llega la hora de la verdad y como uno duerme consigo mismo todas las noches, lo importante es dormir a gusto, pues diga lo que diga, me lo valoren o no me lo valoren, me den o no me den, progrese o no progrese, que no progreso, pues yo voy a seguir haciéndolo porque creo que hay que hacerlo. Diga lo que quiera el Consejo, me da igual. Incentivos, que sí, que bueno, ya no, tampoco. Estructuras de fomento. Si una cosa se quiere favorecer, que alguien lo gestione, eso está clarísimo. Lo que no tiene alguien responsable de ello no existe. Y fijaos, ¿os habéis dado cuenta de la proliferación de las unidades de cultura científica? Que no había. Alguien decidió que era importante comunicar la ciencia a la sociedad y lo que dijeron es, pues que haya alguien que coma de esto, que haya alguien que se preocupe. El que coma de esto es un poco chusco. Lo que quiero decir es que tiene que haber un profesional que sepa cómo se hace esto y que ayude a los que no lo saben a hacerlo. Y haya acompañamiento, porque al final a nosotros cada día nos están echando una encomienda adicional y todo tiene que ser por las buenas, porque parece que tenemos que saber hacer de todo. Pues hombre, hay cosas que se hacen mejor y hay otras cosas que no es tan fácil ponerse con ellas. Entonces, bueno, pues lo de la comunicación, pues tenemos estas unidades de cultura científica que sí que te ayudan, que cuando le das algo, yo he venido aquí, yo se lo doy a la de que me lleva, toma esto para la web, y ahora todo lo mando a la web y alguien hará algo. Pero bueno, ¿que quieren que difundamos las cosas que hacemos? Pues ayúdeme a difundir las cosas que hacemos. ¿Que quieren que transfiramos? Pues póngame al ladito a alguien que me eche una mano, porque no es muy fácil, no siempre es sencillo. Luego veremos nuestras propuestas. Se tiene que notar en la distribución de recursos y de financiación. O sea, esto vale dinero. ¿Usted se lo cree? Pues ponga pasta. ¿No pone dinero? Pues yo no creo que no se lo cree. Que el que no se lo cree es usted. Documentación de las actividades tiene que estar documentado. Aquí empezamos a tener un problema. Porque nosotros, humanidades y sociales, hacemos muchas cosas documentadas, pero hacemos muchas que no queda ni media huella. Y lo que no hay, lo que no existe, lo que no se ve, no existe. ¿Qué hay que hacer? Pues visibilizar las cosas que hacemos, que no consume demasiado, pero vale la pena. Cuando se haga algo de esto, por pequeño o menudo que sea, pues darle visibilidad, que ahora, gracias a Dios, las tecnologías de la información ayudan una barbaridad. Pero eso se tiene que notar a la hora de planificar recursos, a la hora de gestionarlos y a la hora de evaluar. Nosotros, aquí tenemos una diferencia, nosotros y los de las universidades tienen quinquenios que solo son docentes y los sexenios científicos como nosotros. En el CSIC tenemos los sexenios como ellos y los quinquenios, donde es un batiburrillo donde se nos pide de todo. Y ahí están estas cosas. Está la divulgación y está la transferencia. Son 2 conceptos que están ahí. Entonces, bueno, y si no tienes que tener algo, no vale con que solo hagas proyectos, porque puede ser que tengas el sexenio, pero no el quinquenio. Si no haces nada más que la investigación, que a mí, Pepe sabe que yo con esto soy muy combativa,
Si tú eres un investigador que te haces solo tu proyecto del Plan Nacional y tus publicaciones, vives como un rey. No aspires a que te den más dinero todavía, querido, porque eres felicísimo. Estás muy poco, no te esfuerzas apenas. Sobre todo a mí me molesta, una de las cosas que yo no daría jamás es a quien no forme nuevos investigadores. Me parece criminal que alguien que sabe hacer buena investigación no dedique tiempo a formar a las siguientes generaciones. Por más que sea una frustración en estos momentos, porque esto es como todo, que lo único que ves los pajaritos a volar, pero da igual. Es una de nuestras tareas, de cualquier científico. Pasar el testigo. ¿Vosotros habéis visto la foto esta del caballo de la antorcha que está en Medicina? Hay dos reproducciones de la misma estatua. Una está en la Puerta de Medicina de Madrid y la otra cuando yo, que he jugado toda la vida debajo de esa estatua, porque era donde me llevaba mi madre de pequeña a correr, llego a Valencia y me la encuentro en el cruce de la universidad, un vaciado de la misma escultura. Es un jinete inclinado así de lado, con una antorcha, hay uno caído, el caído le está dando para que el que sigue coja el relevo. Y esto es un poco la representación de la ciencia, porque a medida que vamos desapareciendo los que nos jubilamos, se supone que viene gente nueva que va tomando el testigo y va haciendo. Pero se tiene que hacer todo esto. Vamos a ir analizando, voy a ir viendo cosas y ahora os voy a ir contando la parte práctica. Bueno, ¿cómo hemos hecho nosotros para ver quién está verdaderamente dispuesto a perder su tiempo, a dedicar su tiempo a la sociedad? Pues lo que hicimos fue, en ese cuestionario horrendo que os digo, que de verdad que nunca podremos agradecer bastante a los colegas que lo contestaran, había varias preguntas, ¿no? Preguntábamos cosas relativas a esto como en distintos sitios. ¿En qué distintos sitios? Pues le preguntábamos, ¿usted ya lo ha hecho? ¿Usted tiene experiencia previa? Porque se entiende que el que ha trabajado antes con otras entidades, no voy a decir empresas, con quien sea, quien ha intentado que su conocimiento llegue a un usuario, es más probable que esté dispuesto a digamos, hacer el esfuerzo en los siguientes proyectos que haga, ¿no? Inspiración. Si uno cuando piensa, ¿qué es lo que a mí me inspira? ¿Qué es lo que hace que yo elija un tema de investigación? ¿Solamente porque quiero aumentar el conocimiento sobre eso? O sea, quiero profundizar ahí. Mira, de esto nadie sabe. Allá voy yo. Solo quiero eso para que los demás se enteren de que ese agujerito de conocimiento que hay lo he llenado yo. O también me interesa pensar en que eso puede ser útil para alguien. Un tipo fantástico, si tenéis ocasión, Donald Stokes, la pena es que se murió y no llegó creo que el libro suyo se publicó hasta después de morir. Pues este hombre dijo que mientras que la gente representaba lo que era la línea de la investigación básica a la aplicada en un único eje, investigación básica aplicada en función de que me interesa qué pase con el conocimiento, no me interesa nada, él decía que en realidad estábamos hablando de dos ejes, el eje de la utilidad y el eje del aumento del conocimiento, y por lo tanto que podían ponerse a los investigadores como en 4 cuadrantes. El cuadrante de aquellos a los que les interesa mucho el aumento del conocimiento, pero solo eso. Él ahí puso a Bohr, el padre de la física moderna. Padre de la física moderna que, por cierto, sus conocimientos han sido tremendamente aplicados con posterioridad, pero no por él. Él solo quería saber qué demonios había dentro de un átomo. Y cuanto más pequeño era lo que el tío profundizaba. En el otro cuadrante, el otro extremo era el que solo le importaba. Decía, a mí me da igual si aumento el conocimiento mucho del mundo o no, me da igual, lo que yo quiero es resolver problemas. Ese es Edison. Edison, en realidad, contribuciones originales no haría muchas, pero sí que desarrolló muchísimas tecnologías muy usadas, porque a él era eso lo que le motivaba. Y en la esquinita le doy a todo, Pasteur. Pasteur ha sido uno de los científicos más completos que ha habido en el mundo, porque además de ser grandísimo microbiólogo teórico y que nos ha enseñado sobre la microbiología como nadie, también, a la vez, no sé si sabéis que era el director de una fábrica de cervezas y mejoró los procesos de producción de la fábrica de cervezas. Sí, era un tipo curioso, muy, muy curioso, ¿eh? Bueno, nosotros hicimos esa pregunta a los investigadores del Consejo y los investigadores se posicionaron en una esquinita o en otra. Lo siguiente, si cada vez que yo planifico un proyecto pienso, ya cuando estoy escribiendo la propuesta para el Ministerio, ya tengo en cuenta que voy a meter en alguna fase a los usuarios potenciales, pues eso representa que verdaderamente eso forma parte de... ¿Entendéis cómo cada vez es como que los tengo en mi cabeza a lo largo de todo el proceso de investigación? No solamente al final, cuando divulgo, no, desde el principio me acuerdo de él. Si lo hago si yo estoy involucrando, por ejemplo, meto a empresarios porque me interesa
los productos suyos, probarlos en mi empresa, o a los agricultores para ver qué pasa con sus tomates, y los meto ya en la ejecución, cuento con parcelas de agricultores, pues lógicamente en principio parece más fácil que lo que yo haga sirva. Y finalmente, cuando yo también involucro en las actividades de difusión social a los usuarios, por ejemplo, nosotros en mi proyecto, en el que tenemos entre manos ahora, que por cierto se llama Excelencia y Relevancia, van de la mano, ya os contaré qué nos da. Vamos a meter a gente de políticas, lógicamente, de la región, del ministerio, quien se deje. Nosotros invitaremos, luego vendrá el que quiera, pero nosotros queremos invitar a gente activa en política científica y tecnológica para debatir con ellos lo que nos ha salido y que hagan con ello lo que quieran. Con el proyecto Impacto ya os he dicho que no hicieron nada, pero yo nunca pierdo la esperanza de que alguna vez en la vida alguien haga algo de caso de lo que digo. Bueno, perdonad. Lo que hemos dicho nosotros, que esto es un constructo artificioso nuestro. Le preguntamos a la gente, ¿cuenta con los usuarios en esta etapa, en esta? Sí. Pues aquellos que me digan que cuentan al menos en 4 o 5, es decir, en prácticamente todo el rato, a eso los considero abiertos, open, queda mucho más mono en inglés, porque lo de abiertos en español queda un poco así. Open researchers. Bueno, pues los open son los que están, al menos dicen sí en 4 o 5. Y los otros los considero no abiertos. Bueno, pues cuando miramos a los del Consejo, fijaos, os he puesto, los STEM son de ciencias, matemáticas, ingeniería, o sea, STEM son los de ciencias y sociales y humanidades los otros. Bueno, la proporción es proporcional a los que nos contestaron la encuesta en los dos casos. En total eran 1.500. Como no todo el mundo contestó a todo, hay algunos que se me han perdido. Tenemos digamos, valores perdidos. Pero haceos ideas que al final nos han contestado 1.300 investigadores a las 5 preguntas, que eran 5, y no nos sale tan diferente de lo que esperábamos. Entre otras cosas porque es que ser abierto, digámoslo así, meterla atrás, está muy fastidiado. Esto también nos lo dijeron mis colegas. Mirad la distribución del tiempo, le preguntamos, ¿a qué dedicas, digamos, una semana tipo? No me digas la semana en la que has estado de congreso porque esa semana no es tipo. Semana tipo. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? Fijaos, qué tremendo que a gestión se dedica cerca del 25%. Estoy hablando de 2011. Creo, hoy hablaba con Débora que ahora seguro que si lo hacemos ahora nos sale más, porque se nos ha complicado la vida mucho. Ahora hasta para pedir un billete de avión hay que hacer rogativas. Solo os digo que si tú consigues un 20%, serían 5 puntos, y los pasas aquí, duplicas. O sea, yo podría duplicar el tiempo de transferencia disminuyendo un 20% el tiempo de gestión. ¿A que está clarito? ¿Creéis que me han hecho algún caso a alguien? Mira que lo tenían fácil, Pues nada. ¿Qué es lo que sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Cuál es el objeto que sacamos cuando investigamos? No me digáis el resultado de la investigación, ya me lo imagino. ¿Solo eso? No. Tenéis muchísimo más. Muchísimo más. Esto es es un popurrí de los que vi. Lo primero que tenemos es conocimientos específicos del área, o sea, yo soy de transferencia de conocimientos, sé mucho de esto, pero también sé de innovación en general. Y de todo lo que he ido estudiando a lo largo de mi vida, al final tú tienes una visión global del área, de tu área, y además conocimientos muy concretos de lo que estás trabajando en particular ahora, más todo lo acumulado que llevas hacia atrás. Tenemos metodologías. No sabéis lo importantísimo que es el dominio de metodologías analíticas, de metodologías para interpretar datos, de metodologías para recabar datos. Cada vez que me encuestan, a mí me encuestan, a casa llaman a hacer encuestas. Como yo torturo a tanta gente, nunca digo que no cuando me hacen una encuesta, o sea, me tiene que venir muy mal. Con lo cual, tengo una capacidad, estoy todo el día contestando. La señora yo qué sé, la última fue algo de refrigerados, yo qué sé, me interesa poquísimo, pero da igual, le contesto, pobriña, si está haciendo un esfuerzo. Bueno, ¿y qué mal hechas están las encuestas? Me doy muchísima cuenta de lo mal hechas que están las encuestas. Son de una imprecisión enorme. Porque yo no siempre tengo claro la respuesta, las que me ofrecen. Y esa es una encuesta
que no está bien diseñada. Si tú no eres capaz y tienes que dudar y dices, pues, y acabas diciendo no sé, no sé, no sé, pues al final todo depende del porcentaje de no sé que haya dicho en toda la encuesta, pero no sé. Cuestionarios, guías, manuales. Por ejemplo, os contaba antes de los arqueólogos. Una de las cosas que más valoraba la gente, porque como entrevisté a las empresas de arqueología y entrevisté a las administraciones públicas responsables de arqueología y entrevisté a las empresas de las eólicas, pues me dijeron que una de las cosas que más valoraban de su relación con los centros de investigación, con los arqueólogos, era que les habían ayudado a definir protocolos y metodologías para hacer los famosos informes de impacto y metodologías para el estudio de lo que se encontraban en los yacimientos. O sea, toda la parte metodológica fue valoradísima por parte de todos, que estoy hablando, en ese caso entrevisté a 3, en general de cada entrevista entrevistaba a uno y a su contraparte. En arqueología es tan complejo ese mundo que entrevisté a 3. ¿Qué más cosas tenemos? Una cosa que no nos damos cuenta, aquí no se valora nada, en este país no se valora nada. Es que el conocimiento aquí está muy mal visto, pero bueno. Pero en otros países sí, el doctorado. ¿Vosotros pensáis que sois igual? O sea, ¿os dais cuenta del valor que tiene ser doctor? En lo que estructura la cabeza, en la forma en que uno tiene miles de cosas. Primero, eres capaz, a ti te dan un problema y tienes una manera estructurada de abordar el problema. Yo esto no sé, pero cuando yo le haya dedicado un tiempecito, voy a saber. Porque sé cómo buscar, porque sé cómo analizar, porque sé ver quiénes son los mejores autores en este campo, y os lo digo yo que lo he hecho 18 veces. Cuando me han mandado cosas, digo, ¿esto cómo busco yo? Pues tienes estrategias de búsqueda de información para acabar, y acabas sabiendo cuál es el tío que sabe de verdad de ese tema. Siguiente cosa que sabemos, estructurada. Estructurar propuestas. Estamos todo el día estructurando propuestas. ¿Y qué os creéis que hace la gente en las empresas? Pues estructurar propuestas. Están todo el día. O sea, el que quiere que lo suyo vaya adelante tiene que hacer un documento, tiene que presentar cosas, redactar informes. No estáis todo el día redactando en inglés y en castellano, en catalán, en la lengua que corresponde en cada sitio. ¿Sabéis hacer todo eso? Es defender las cosas públicamente. Vamos a los congresos y contamos nuestro rollo a urbi et orbi, ¿no? Siguiente cosa interesante que a mí me encanta. Yo vengo ahora mismo de un congreso donde estaban todos los popes de mi área, todos. Hasta un ancianito, un israelí magnífico, Teuval, qué tío, qué gusto, qué viveza tenía mental el hombre, de 82 años. También estaba Teuval allí. Y a la hora de presentar su propuesta, con toda la humildad del mundo delante, y allí al becario que acaba de terminar la tesis o que ni siquiera había terminado, le podía decir, señor Teuval, no he entendido muy bien lo que decía usted no sé qué, porque no me ha quedado nada claro no sé qué. O sea, la capacidad de asumir críticas. ¿No pensáis que deberíamos reciclar a muchos políticos por aquí para que aprendieran a recibir críticas? Porque está bien, estamos acostumbrados a que nos critiquen, a que nos lean los documentos, a que nos los den, acostumbrados a mirar documentos de otros y a criticarlos positivamente, porque cuando haces de referee en una revista, como seas cruel, te dejan de llamar. Tienes que ser muy propositiva, o sea, es una crítica constructiva. Yo agradezco a los referees de los artículos que me han dado las revistas mejores lo indecible, porque es que te mejoran los artículos de una manera que es alucinante. Todo eso sabemos hacer, además de lo que sepamos de arqueología, de lo que queráis. Todo eso sabemos hacer. No lo valoráis suficiente, pero todo eso sabemos hacer. También tenemos productos que podrían ser reproducidos o utilizados. Esto es muy de aquí. Por ejemplo, mapas, manuscritos, fotos. Bueno, todo eso hay sitios donde necesitan imágenes sobre cosas y que les viene muy bien. Para enciclopedias yo creo que cada día hay menos. Yo tengo en mi casa, porque mi padre regalaba una enciclopedia a cada nieto, y entonces todas las casas de mis hermanos tenemos todos los 25 tomos esos terribles. Pero bueno, fotografías para ilustrar cosas, literatura o lo que sea. Todo esto también lo tenemos. El CSIC está cargadito de esto. El CSIC, por ejemplo, tiene una colección de muebles modernistas como no os podéis imaginar. No tenéis idea de lo que hay en Madrid. Instrumentos musicales, el de aquí al lado se toca de vez en cuando, no lo dejan a tocar, por ejemplo. Bueno, pues tú puedes dejar el clavi, es un clavicémbalo, ¿no? Lo que había, es un órgano. Bueno, pues tú lo puedes permitir que los intérpretes, y de hecho es bueno hasta para ellos que es. Productos o tecnologías protegibles. Bien, bases de datos,
bibliométricas o de lo que sea. En vuestra área se están haciendo unas cosas interesantísimas con documentos digitalizados, que eso es una riqueza no solo para otros investigadores, sino para otro tipo de profesionales. Programas de ordenación, recreaciones virtuales de espacios histórico-artísticos, por ejemplo. Esto lo hace la gente de Granada y los de Madrid. Si habéis ido alguna vez a Medina Azara, ahí hay una parte donde hay una especie de como de reproducción de lo que hubiera sido el palacio, que lo han sacado nuestros colegas de árabe a partir de las descripciones que aparecen en la literatura. Ahora ya no existen, son piedras solo, pero ellos han podido, por las referencias de lo que se decía de esos palacios, o de otros que han tenido reconstrucciones que se cae, que tal, de estos que, bueno, como todos los que son vivos, el patrimonio histórico-artístico es vivo y tienes un trocito de gótico, luego barroco, luego tal, y entonces todo eso aparece, ¿vale? Y pueden reconstruir, esta gente ha hecho, para que uno pudiera ver cómo fue el ir incorporando cada una de estas etapas. Diseños de web, por ejemplo. ¿Quién era uno? Alguien, ayer no me acuerdo quién era, que tenía un diseño de web mostrando los yacimientos. Debe ser Galán, ¿no? ¿Puede ser Galán? Joder, tenía una web que era una preciosidad. Yo se la pasé a todos mis sobrinos, ¿eh? Eso, pero había solo una web en la que podías entrar y seguir las excavaciones en vivo y en directo, que no era solo que fuera bonito, es que estaba muy bien estructurado. De alguna manera era tremendamente didáctico aquello. Y luego, pues servicios y técnicas instrumentales de investigación. Evidentemente los de ciencias tienen más de eso, porque tienen laboratorios, equipos, la resonancia magnética nuclear de 600 MHz, todo ese tipo de cosas, pero en arqueología también hay una serie de laboratorios donde se pueden mirar las estas, y por ejemplo en Madrid tienen el laboratorio de fonética. Destinatarios. Pues nuevamente, que no piensen solo en las empresas son una parte de los que pueden necesitar nuevo conocimiento. Y ojo, que piensen que hay distintos sectores. Y hay un sector, por ejemplo, el mundo evidente, hay un sector muy evidente que sería turismo, el que está relacionado con turismo, patrimonio, etcétera, que podía estar muy directamente relacionado, pero bueno, podéis ver cómo, yo qué sé, la publicidad, el mundo de la publicidad también incorpora muchas veces, porque al final lo que están tratando es de mandar un mensaje, y ese mensaje simbólicamente pueden querer transmitir cosas y querer introducir elementos de la cultura a la que se quieran dirigir. No todos los sectores tienen la misma capacidad, como os he ido diciendo antes, que hay sitios donde la gente es capaz de asimilar lo que se le da y hay otros sitios donde es imposible. Pero también hay que pensar que hay administraciones públicas, todas las encomiendas de política. En el caso de la arqueología tenemos 17 comunidades autónomas, 17 servicios de arqueología, además estará lo que sea del Estado central, no sé si tiene algún tipo de competencia, creo que no, que está todo completamente transferido, pero poderes legislativo y judicial. Pero también pensar, bueno, no sé si vosotros os ha tocado, pero yo he tenido amigos de ciencias que han sido llamados a juicios para hacer valoraciones de determinadas cosas, porque si el material tenía o no la resistencia para que pasara tal cosa o tal otra, ¿eh? O sea que eso ya depende mucho. Y otros agentes sociales, depende, organismos internacionales, por ejemplo, el mundo vuestro es muy... Yo creo que contribuís mucho a sitios como la UNESCO, que es donde se están diciendo qué vamos a decidir que sea patrimonio de la humanidad y qué no, etcétera, ¿no? Y luego la sociedad en su conjunto, porque como decíamos antes, la gente necesita comprender, tener una cultura humanística y también una cultura científica, porque la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra vida y deberíamos ser capaces de manejarlo bien. Ahora vamos a ver qué nos contestaron nuestra gente, con quién trabajaban, y ya veis, aquí veis que hemos puesto empresas ubicadas en España, en otros países, organismos de la administración, organismos internacionales, entidades sin ánimo de lucro, y podéis ver en verde cuando los de humanidades, digamos, ganan, y en rojo cuando ganan, o sea, los asteriscos es la significación, cuanto más asteriscos, más diferencias hay, y ved que... ¿Qué es lo que pasa? Primera cosa en la que somos distintos. En esto somos distintos. Nosotros tenemos un abanico más amplio, aunque ellos también colaboran con todo tipo, con otro tipo de gente. Pero
sí que es cierto que nosotros más con las administraciones públicas, ONGs y otro tipo de... Ellos en principio están más concentrados en empresas. Pero mirad que no hay cero en ninguna de las columnas suyas, ¿eh? O sea, ellos también colaboran. ¿Para qué sirve el conocimiento? Que ese es otro tema. Toda la estructura de las políticas de innovación y de las políticas de transferencia están pensadas en el conocimiento que le sirve a Pepe para hacer algo, producto o proceso, que es lo que nosotros llamamos el uso instrumental del conocimiento. Pero no es el único uso que se puede dar al conocimiento. A veces el conocimiento nos sirve para interpretar cuestiones, o sea, para comprender mejor fenómenos o para justificar y confirmar acciones, ¿eh? Por ejemplo, yo hago un estudio sobre demográfico para saber cómo está evolucionando la población, y entonces, si pasa como en España, que tenemos más viejecitos que niños, pues tengo que dotar más geriatras que pediatras en el sistema de salud. Una decisión tan importante como esa, pues tú puedes hacer un análisis demográfico y saber cómo deberás incrementar las plazas, por decir uno que es bastante evidente. Bueno, pues cuando preguntamos a nuestros queridos clientes, mirad lo que nos dijeron. A ver, he querido meter tantas cosas en la transparencia que igual me he pasado. Bueno, lo importante, para todos los tipos de actores con los que se relacionaban, lo más importante eran ideas para orientar la toma de decisiones. Por lo tanto, uso conceptual simbólico. Es decir, las empresas, ni las administraciones, ni los organismos, nadie espera en principio solo de nosotros que le resolvamos su problema de mañana. Lo que esperan es que les digamos hacia dónde ir. Es mucho más estrategia que táctica lo que esperan de nosotros. Lo cual tiene lógica, porque una empresa no puede esperar a que venga un señor desde el CSIC para decirle el conocimiento que necesita para resolver su problema de mañana. Su problema de mañana o se lo resuelve ya o se muere directamente. Adiós empresa. Porque si sus productos no salen, fuera. Pero la orientación es importantísima. Y fijaos cómo pasa lo mismo. He puesto en rojo cuando hay diferencias significativas entre los de ciencias y los otros. Las empresas claramente esperaban más resolución de problemas concretos, o sea, lo que sería más instrumental. En cambio, la administración más con los de humanidades, por eso está verde el 32% ese de la segunda. Bueno, esto tenéis, hablábamos tú y yo antes del género. Investigadoras del Consejo han contribuido a redactar pedacitos de la ley de igualdad. Claro, si tú es un tema en el que has reflexionado, tú debes saber qué posibles soluciones, y hay gente que ha colaborado, o sea, que hay pedacitos de artículos escritos por ellos. Nuevamente es algo que no figurará en ninguna parte, porque nadie dice que ese pedazo de ley lo he escrito yo, quiero la autoría. No hay autoría, los autores son los padres de la patria, que son los que lo discuten en las Cortes. Entonces eso es algo que entra en el rango de lo que yo digo que ni agradecido ni pagado, y lo peor, invisible. Que yo creo que, no creo que nosotros estemos todos aquí para que nos agradezcan o nos paguen, pero sí por lo menos que se note. Fijaos, en realidad, el aumento de la formación de los trabajadores, los organismos internacionales esperaban más. ¿Por qué aquello? Pues porque esos organismos, por ejemplo, necesitan que... yo sé que muchos organismos internacionales, pongamos por caso que deciden si en cómo etiquetar los transgénicos o no, o cómo meter tal, necesitan que esta gente, que la gente de microbiología o que la gente que sabe de eso les explique bien para saber efectivamente dónde se puede poner el rango. Recuerdo una vez que en una negociación que participaba yo en el Ministerio de Industria, gracias a un investigador del Consejo, no nos metieron unos de un país que no voy a decir, un gol de milagro, porque pretendían poner que en los congelados procedentes de España no se aceptaran más de no sé cuántas partes por millón de no me acuerdo qué compuesto. Y por suerte nuestro investigador fue allí y les dijo que es que eso no se podía ver, que no había ningún aparato ni ningún equipo científico en aquel momento que fuera capaz de detectar con esa precisión. Pero nos intentaban, claro, da igual, si una vez que está puesto ya te da lo mismo. Y no lo consiguieron meter porque un científico español demostró que aquello no se podía medir. Y pretendían decir que había que demostrar que tenías menos de. Es que no se podía demostrar que tenía menos de, en ese rango no había ningún aparato que lo midiera. Fijaos si la cosa era
económicamente relevante, que estos son esos informes expertos que hace mucha gente en determinados sitios, o el valor que ha podido tener también lo que decíamos antes, los arqueólogos que han participado en qué cosas son el patrimonio inmaterial, lo consideramos o no lo consideramos, el patrimonio industrial lo metemos o no lo metemos, todo este tipo de decisiones que tienen una trascendencia enorme, porque es que determinada fábrica de textil de Manresa se tire o no se tire. Si la tiramos, nuestras generaciones futuras ya no van a saber que ahí había unas fábricas textiles, ¿no? Pero fijaos que en todo caso todos valoran por encima de todo el instrumental. Mecanismos, convenios, todo el mundo tenemos claro que para no sé qué se hace un convenio. No es lo único, tenemos montones de mecanismos posibles. Aquí os paso, esto es de un documento que hemos hecho en el Ingenio para la RICIT, que acaba de salir, el que se llama Manual de Valencia, porque participamos los de Ingenio para digamos, obtener indicadores de vinculación. Fijaos si hay cantidad de cosas posibles. Asesoramiento y consultoría, donde puede haber, o mediante contrato o informalmente. ¿Por qué informalmente? Porque es que a veces no vale la pena hacer el contrato. Es que no se justifica. Una lingüista del CSIC le llama a una empresa. ¿Cuál es el acento en español que tiene mayor aceptación en toda América Latina? Bueno, esta señora que sabe muchísima lingüística, pues no le costó demasiado y le dio una respuesta. Hubiéramos tardado más en hacer el convenio que en hacer... ¿Y cómo les? Pues nada, por teléfono. Mire usted, este es el acento. Mejor aceptado en toda América Latina. Lo que pasa es que es como siempre, como dicen los consultores, ¡ay, es que llegó usted, apretó la clavija! Sí, señor, pero es que para saber que la clavija que había que apretar era esa, necesitaba 25 años de experiencia. Bueno, en ese tema pasa lo mismo, que muchas veces dices, asesoramiento para cómo el atrezo de una película ambientada en el siglo de oro español. Bueno, pues nuestros colegas amigos del Consejo han pillado gazapos en alguna película hecha donde habían puesto un tipo de tarima o no sé qué demonios, que eso era italiano pero no era español. Y estaba figurando que aquello era en España, pero no. Habían utilizado un tipo de teatro que no era el nuestro. ¿Cuál es el problema? Luego veremos los problemas que tiene a veces, que es que el usuario, en este caso el que ve la película, no tiene ni idea y se queda tan pancho. O sea, le parece estupendo que aquel teatro sea así y no sabe, no es capaz de saber que ese teatro que le han puesto es a la moda italiana y no a la moda española. O si la música, en lugar de ser de la Edad Media, es del siglo de oro, también se queda tan pancho porque la gente no sabe de música y entonces no valoran. Pero bueno, ese es otro problema adicional. Tenemos... informes, publicaciones técnicas. Hay una parte que yo valoro mucho, que es el hacer documentar ese saber hacer que decía, esas guías, protocolos, metodologías. Eso ayuda muchísimo. Y yo no sé si dedicamos el tiempo que se debería dedicar a eso, porque eso es muy útil para otras personas. Servicios basados en lo que tenemos, que ya hemos dicho antes que nosotros aquí podemos tener el servicio de fonética ese que tienen en Madrid. Contratos de I+D, movilidad de personal, docencia, no hablo ya aquí meto la docencia porque esto también va para universidades, pero en principio estaríamos más bien pensando en cursos ad hoc. Eso se ha hecho muchísimo en el Consejo. Por ejemplo, Humanidades. En Humanidades de Madrid han dado un curso que se llama, Dios mío, no soy capaz de reproducirlo, el que da Cristina de la Puente y los otros, que es el halal y no sé qué, las dos. Bueno, les explican a restauradores cuáles son las condiciones que tienen los árabes y los judíos a la hora de comer, entrar, salir, porque tienen muchas dificultades y muchas restricciones. Entonces, para que la gente de hoteles o restauración pudieran, digamos, ampliar su mercado a otros contextos, pues daban un curso y creo que tenían enorme éxito. No sé si lo siguen haciendo, pero tenía un nombre muy curioso. Y era eso, para este tipo de gente que supieran, por ejemplo, si un judío ortodoxo en Sabbat es que no puede ni hacer el ademán de abrir la puerta, con lo cual tiene que estar allí el portero, según le ve arrimarse, muy preparado para hacer así y ¡chip!, que se abra la puerta y pase el pobre señor el solito. O sea que son en algunos casos tremendamente estrictas los problemas. Participación en redes profesionales es muy frecuente. Nosotros, yo no sé, vosotros supongo que igual también, pero gente de química que da charlas en Expoquimia,
vienen aquí, que no sé si está ahora justo Expoquímica, van y dan la charla magistral en la que a los químicos de la zona les ponen al día en los últimos avances de la especialidad que sea. Y luego la divulgación, que nosotros lo consideramos también una parte de... Todo lo que sea fuera de la academia, para mí, es impacto social. Otra cosa es que son instrumentos diferentes los que necesitamos, pero no deja de serlo. Bueno, pues aquí tenéis nuevamente nuestros chicos de experimentales en gris y los de humanidades y sociales, la respuesta que daban, y ahí veréis a la izquierda, allí pongo las diferencias. Evidentemente, solo hay una patente. En humanidades hay una única patente que es de un centro de Madrid, pero es una persona de química y es una cosa para analizar vidrios, o no me acuerdo. ¿Te acuerdas de qué era la...? ¿Tú te acuerdas cuando se habló de la patente esa? Bueno, es una metodología para caracterizar vidrios de estos de catedrales y todas estas cosas, ¿vale? Pero en principio, pues muy poquito. Esto hay, y son diferencias muy esto. El uso de instalaciones, equipo de CSIC, hay mucha más instalación científica en la parte de ciencias, evidentemente, mucho más laboratorios grandes que en lo nuestro. Pero en el otro caso tenemos en verde a favor nuestro, en congresos o conferencias profesionales y el asesoramiento y consultoría a través de comisiones de expertos, que por eso se consiguió en gran medida que ese ítem apareciera entre las actividades de transferencia. Y en lo otro que no pongo nada es que no hay diferencias, y en donde pongo diferencias del 5%, pues ya veis que tampoco no es muy relevante. Pero, por favor, mirad que todos tienen bastante en todo, ¿eh? O sea, yo quiero que miréis que humanidades y sociales, salvo en las que no les pegan, que son las licencias, están haciendo muchas cosas. Yo de aquí saco que utilizan, o sea, el área de humanidades y sociales utiliza muchos instrumentos. Otra cosa es que se enteren los jefes, pero usarlos, los usan. Estas son las cosas que nos preguntamos del entorno de la demanda. ¿Se sabe el valor del mercado, el precio? Eso es dificilísimo en ciencias también. Cuando sacas una patente suficientemente innovadora que no hay nada... O sea, si sustituyes a la aspirina, tienes el precio de referencia de la aspirina. Pero si sacas un medicamento que no sustituye a nada, no tienes ni idea. Y yo estas negociaciones de esas que en realidad, pues bueno, haces así y dices 3. Y si te dice el tío que sí, dices horror, he debido ir muy por lo bajo. Eso me pasó a mí negociando aquí con unas feromonas contra la procesionaria del pino, que dije el 8% sobre ventas y me dijo inmediatamente que sí. Digo, me cachis en la mar, me he debido quedar corta. Pero bueno, a mí me parecía suficiente y no se trataba de apurar a la pobre empresa, ¿no? No siempre hay algún tipo de restricción especial y luego pues puede haber un contexto legal. Esto ya no estoy hablando del Consejo, estoy hablando que esto nos afecta a todos. Hay un contexto legal que facilita o que no, que promueve o no promueve. Bueno, en este caso, pues por ejemplo, no siempre hay una demanda real, lo que os decía. Luis, no sé si fue contigo, que habías visto una exposición que tenía unos errores garrafales. Fue contigo, ¿ves? Ya tengo buena memoria. Pues vas a una exposición sobre no sé qué y él decía, bueno, veas que le faltaba no sé qué, no estaban a la última. El comisario sería buenísimo cuando era pequeñito, pero en los últimos años había dejado de estudiar. Y no había incorporado conocimiento que se tenía porque no estaba al día. Y eso no es el único que me lo dijiste, otra persona me lo dijo del Arqueológico de Madrid, que es más grave. No, porque esto era una exposición temporal de la Caixa, me parece que era, no era, pero aquello era un museo y aquello tenía. Bueno, entonces cuando tú ves, cuando un especialista va y nota que este señor no ha leído lo último que se ha sabido, por lo tanto no ha actualizado, pues es muy lamentable. Pero el otro estará encantado de haberse conocido y seguirá siendo comisario de exposiciones de esas tan ricamente, mientras su jefe no se dé cuenta. Hay otra cosa a nuestro favor o en contra nuestra que determina muchísimo, que es la segunda. Una de las cosas que yo he tenido más que pelear más cuando hacía transferencia en ciencias es que las empresas todo era, nada que no esté protegido por patente me lo contéis. Así entró en una reunión. No quiero que me expliquéis ningún resultado que no tengáis la patente o la solicitud de patente presentada yo, GLUP. Porque el conocimiento pierde mucho valor si es compartido. Porque, ¿por qué pierde valor? No es que pierda valor. Es que yo le doy el conocimiento aquí que ha costado 5, pero para que llegue hasta el mercado ellos tienen que poner 20.000. Y nadie pone 20.000 sobre algo que conoce cualquiera. Con lo cual, el ser muy altruista con el conocimiento de esos campos, en realidad lo que estás pudiendo hacer es que mientras no cambien las reglas del juego, es que el mundo se pierda eso. Pero aquí no pasa eso. Tú puedes tener aquí todos los tomos de todas tus publicaciones tan ricamente porque el valor añadido
se lo da la manera en que ese conocimiento se encapsula de una manera nueva. Por ejemplo, aquí los libros de tonos humanos, que están todos los musicólogos de la Milá, que tienen cerros y cerros de obras transcritas. Pero al final un CD es el CD conmemorativo de lo que sea, donde se ponen 12 canciones elegidas en virtud de lo que sea. Ese CD es singular, aunque esas partituras estén. ¿Cuántos CDs habéis visto con las 4 estaciones de Vivaldi? Y seguimos publicando las 4 estaciones de Vivaldi. ¿Por qué? Porque cada interpretación es única. O son los Stradivarius de Palacio, o es i Musici, o es no sé quién, o lo ha hecho el otro, no sé qué. Bueno, ¿vale? Entonces, obras súper conocidas, divulgadas y requete por ahí, no pasa nada, porque cada interpretación, la Celestina, ¿cuántas veces habéis visto la Celestina? 25 millones de veces. Pero cada representación es única. Lo que es única es la representación, no el libreto. Por lo tanto, el conocimiento, o sea, que esté publicado el libro de la Celestina no le resta ni un ápice de valor a ninguna nueva representación de la Celestina. Eso no les pasa a los de ciencias. Entonces, ni exclusividad ni confidencialidad. Eso nos da una libertad bastante, yo creo que más oportunidades. ¿Qué más decía yo? El valor de mercado no siempre es fácil saberlo, pero eso pasa en todas partes. Y el saber qué aportan los nuevos conocimientos a lo que ya hay, es que hay veces que es muy difícil. Otro tema terrible cuando estamos en el mundo de la cultura es que el mundo de la cultura es, digamos, la hermana pobre del mundo de la ciencia. Si nosotros nos quejamos, ni os cuento el mundo de la cultura. Están, digamos, es lo del cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, pues miramos hacia atrás, están ellos. Entonces, no siempre hay recursos para que nuestros investigadores puedan colaborar y conseguir sacar adelante esos nuevos CDs, obras de teatro, lo que sea, que podían ser tan interesantes. Por otra parte, en servicios todavía está poco trabajado, que sería otro ámbito en el que las humanidades tendrían bastantes posibilidades. Hay áreas, hay cosas, ya lo hemos comentado esto, y luego la otra, esto sí que a mí me desesperaba. Todos los instrumentos de política de fomento de la innovación están hechos para los de ciencias, por lo tanto no hay manera de encontrar una ayuda a empresas donde se den cuenta, o sea, donde lo nuestro quepa. Y en cultura, por ejemplo, nunca he visto que en cultura pongan, a la hora de seleccionar a un nuevo, de dar una financiación a estos grupos noveles, etcétera, etcétera, no he visto nunca que el hecho de que haya investigación detrás lo valoren especialmente. O sea, el Ministerio de Cultura, la investigación como si no existiera. No lo considera un criterio, que podían hacerlo también. Bueno, aquí que todo el mundo mantiene relaciones, que hay una diversidad enorme de interesados. Aquí estoy haciendo un poco, me estoy alargando mucho. Como cuento, lo que no cuento yo es con las anécdotas que cuento por el camino y se me van los tiempos. Una de las cosas que os digo que todo afectaba, la gente sí que valoraba, o sea que tanto los de humanidades, los de ciencias como los de humanidades, les parecía que las relaciones con las entidades sociales era. Entonces, conclusiones. ¿Podemos hablar de transferencia? Pues para mi gusto es una visión estrecha de esto. Primero, porque es estrecha porque solo se piensa en empresas cuando hay muchos agentes que nos necesitan. Segundo, porque solamente se piensa en los contratos y las patentes cuando hay muchos mecanismos de interacción. Tercero, porque lo ven, transferencia es unidireccional. Dice, aquí llega la lista que le va a dar a este. En absoluto. Siempre hay una interacción. Es una de las cosas que nos salió en el SIAMPI, que el investigador aprendía mucho también de la contraparte. Al final nadie queda igual de una interacción de esta naturaleza, aunque no sea más que porque te dan ideas de nuevas ideas, de nuevas preguntas de investigación. Solo se considera el tipo instrumental cuando en realidad para casi todo el mundo el simbólico es más importante. Y solo piensa en los nuevos productos cuando hay otro tipo de cosas. Bueno, en propuesta nuestra, que sería hablar de procesos de intercambio y transferencia de conocimiento, que es más real, es más largo, pero que lo vamos a hacer con diversos agentes y mediante una variedad de mecanismos. ¿Qué se puede hacer para facilitar este nuevo enfoque? Pues lo primero, organizar seminarios, jornadas, talleres, o sea, facilitar las interacciones. Hacer cursos de formación para que la gente, esta cosita que he explicado yo, pues que la gente lo conozca. Elaborar y actualizar la oferta de capacidades. La hicimos en 2004. No sé si está ni si se ha difundido nunca. Adaptar los instrumentos. Por ejemplo, los modelos de contratos en el CSIC siguen sin contemplar el copyright, que es lo que nos importa a nosotros. Y siguen hablando de confidencialidad que no nos importa a nosotros. O sea, los modelos están hechos para los de ciencias. Simplificar la burocracia y, en mi opinión,
Yo creo que si tú quieres verdaderamente que esto se le dé un impulso, tiene que haber gente que domine este tipo de cosas y que eche una mano, porque es que ya los investigadores no podemos ser más cosas, que somos el hombre orquesta, y cuanto más cosas hacemos, menos bien haceremos cada una. Y ahora os dejo esta, porque este señor, que era el del Era Value, aquel que os decía yo, llegó exactamente a la misma conclusión que os acabo de contar, él llegó por su lado, que realmente hay diferencias, pero no son tantas. ¿Sabéis la diferencia? Que gracias a que nosotros hemos mirado a los de humanidades, hemos visto cosas que hacen los de ciencias, porque hasta entonces la foto era muy pequeña, las licencias, las patentes y lo otro, o sea, lo que se veía de ellos, claro, al menos se les veía eso, pero cuando nosotros hemos mirado a los de humanidades y hemos buceado, lo que hemos visto es que en el otro lado también hay. En el fondo, la mirada hacia humanidades y sociales en este tema ha enriquecido la visibilidad de todos, no solo de los nuestros, sino de todos. Bueno, pues ya no os doy más la paliza, que ya está bien. Yo con esto termino. Gracias.